Imagina estar en medio del océano, cuando de repente, algo aparece en el horizonte. Algo tan inesperado que incluso los pescadores más experimentados se quedan pálidos de miedo. ¿Qué será lo que causó tanto asombro? Prepárate para descubrir qué hizo que esta tripulación perdiera la calma, y que nos puede enseñar sobre el mar, la vida y sobre nosotros mismos. Pero antes, no olvides suscribirte y darle like al video. El viaje del Golden Delight estaba en un momento crítico. Ya habían pasado casi 2 semanas desde que la tripulación partió, lo que, seamos honestos, es mucho más de lo esperado para un viaje de pesca convencional. No solo la falta de peces estaba pesando en la travesía, sino también las limitaciones físicas y financieras del equipo. ¿Sabes cuando ya estás tan cansado que empiezas a pensar que el mar, en lugar de ayudarte, está jugando contigo? Pues eso fue exactamente lo que empezó a suceder. La persistencia estaba siendo puesta a prueba cada día, y el horizonte parecía alejarse más con cada intento fallido de pesca. Esto nos hace reflexionar. ¿Hasta dónde llegará el ser humano en busca de lo imposible, incluso cuando todo indica que lo mejor sería rendirse? Navegar en mar abierto no es para cualquiera, y los pescadores lo sabían muy bien. Enfrentaron oscilaciones inesperadas del mar, con olas que iban y venían, dejando a cualquiera con el estómago débil en completo pánico. Y aún más, está el hecho de que pescar no es tan sencillo como se imagina. Horas y horas lanzando redes y esperando, sin saber si el esfuerzo resultaría en algo mínimamente recompensador. Y ni hablar de las aguas más profundas, donde el riesgo de pescar en zonas poco exploradas no solo puede traer ganancias, sino también consecuencias que podrían resultar muy costosas. La batalla entre ellos y el mar era, sin duda, una prueba de resistencia, y la pregunta que surgía era, ¿hasta dónde puede probarse la paciencia de una persona sin quebrarse? Pero, ¿qué es lo que realmente hace que un pescador siga adelante después de tanto tiempo sin éxito? Es algo profundo, que va más allá de la necesidad financiera o la presión de que todo salga bien. Es casi como un juego mental entre el hombre y la naturaleza, donde cada captura, cada marea, cada tormenta, cuenta como un peldaño hacia la superación. Y como siempre sucede, cuando todo parece perdido, es justamente en esos momentos cuando surge la oportunidad de descubrir algo grandioso. Para los pescadores del Golden Delight, el tiempo se agotaba, pero el mar siempre tiene algo que mostrar, cuando menos lo esperas. Y cuando pensaron que la esperanza se estaba agotando, algo apareció en el horizonte. Después de tantos intentos frustrados y días de incertidumbre, el equipo no tuvo otra opción más que cambiar de estrategia. La idea era simple, ir más lejos, a aguas menos exploradas y, por lo tanto, potencialmente más ricas en peces. Sin embargo, este cambio requería más tiempo y recursos, algo que escaseaba cada vez más. La decisión no fue fácil, después de todo, ¿quién arriesgaría más cuando ya estaban al límite? Pero como dice el dicho, quien no arriesga, no gana. Y fue precisamente eso lo que hicieron los pescadores, se arriesgaron. Si se quedaban donde estaban, la escasez los alcanzaría, pero al avanzar hacia nuevas aguas, estaban buscando una oportunidad para cambiar la marea, y a veces, un pequeño movimiento puede cambiar todo el juego. El mar es inmenso, y los pescadores sabían que, si querían encontrar un área libre de otros barcos, tendrían que navegar más lejos que nunca. El miedo de alejarse más del punto de partida, sin ninguna garantía de éxito, daba una sensación de inseguridad con cada kilómetro recorrido. Pero el espíritu de equipo y el deseo de encontrar una mejor oportunidad los impulsó. Después de todo, ¿cuál es el límite de una jornada de perseverancia? ¿Quién no ha sentido que no tiene más energía, pero da ese último paso, convencido de que la recompensa está justo ahí? Pues eso fue lo que les sucedió. Encontraron un área sin competencia, un lugar que, al principio, parecía prometedor, pero que traería aún más sorpresas en el camino. Cuando finalmente descubrieron que estaban en una zona fértil para pescar, la sensación de alivio fue palpable. Las redes, que antes estaban vacías, ahora se llenaban de peces en abundancia. Este fue el momento de renovación para los pescadores, una victoria obtenida después de tanta lucha y perseverancia. Lo curioso es que, a pesar de la felicidad momentánea, aún quedaba una duda en el aire. ¿Cómo era posible que esa zona estuviera tan oculta, sin ser explorada por otros barcos? La respuesta aún no estaba clara, pero para los pescadores, eso no importaba. Lo que importaba era el retorno, el alivio, las ganancias que traían consigo, y la sensación de que, a veces, la respuesta al éxito viene de lugares inesperados. Y, claro, la travesía no terminaría ahí. Algo más grande los esperaba en las aguas más profundas. En los 2 días siguientes,
la tripulación del Golden Delight vivió una verdadera fiesta de la pesca. La cantidad de peces era impresionante, y los rostros de los pescadores comenzaron a reflejar el alivio y la satisfacción de quienes finalmente encontraron lo que tanto buscaban. Cada captura se convertía en una celebración, un hito en una travesía que hasta entonces parecía no tener fin. No hay nada más gratificante que ver los frutos del esfuerzo continuo, y en ese momento, la tripulación se sintió como si hubiera ganado una guerra. Pero, claro, la alegría no se limitaba solo al pescado. El mar, con su imprevisibilidad, siempre tiene sorpresas reservadas, y la gran revelación de ese día fue la aparición de las ballenas. El encuentro con las ballenas fue algo que parecía sacado de un cuento épico, y por un momento, los pescadores se olvidaron de la lucha contra el mar y de la escasez de recursos que aún los amenazaba. La visión de esas majestuosas criaturas nadando graciosamente al lado del barco trajo una sensación de conexión profunda con el océano. Es curioso cómo, incluso en un ambiente tan desafiante, podemos ser tocados por algo tan grandioso. Las ballenas, con su presencia imponente, sirvieron como un recordatorio de que la naturaleza, a pesar de ser implacable, también ofrece momentos de pura magia. Pero, claro, no todo era paz y tranquilidad. A pesar de la abundante pesca y el espectáculo de las ballenas, una nube oscura se cernía sobre el viaje, una tormenta inminente. La tormenta era una amenaza constante que los pescadores no podían ignorar. La belleza del mar, con sus ballenas y pesca abundante, rápidamente se mezclaba con el miedo de lo que se avecinaba. El clima estaba cambiando, y la previsión no era nada alentadora. Los pescadores sabían que, aunque estaban en medio de una fiesta de pesca, el trabajo aún estaba lejos de terminar. Necesitaban actuar rápido, asegurarse de que la tormenta no los sorprendiera desprevenidos. En ese momento, el equipo tuvo que equilibrar el eufórico éxito de la pesca con la urgente necesidad de tomar decisiones rápidas para su supervivencia. Siempre es así, ¿verdad? Cuando crees que estás en la cima del mundo, algo viene y te recuerda que el camino nunca es recto. La decisión de desviarse hacia aguas más tranquilas fue una estrategia arriesgada, pero que pronto demostró ser necesaria para garantizar la seguridad de todos a bordo. Sabían que, al tomar ese camino alternativo, el viaje se prolongaría al menos 2 días más. Sin embargo, quien ha vivido situaciones de extrema tensión sabe que, a veces, es necesario dar un paso atrás para evitar un desastre mayor. La tormenta por delante representaba un riesgo mucho más grave que las aguas más tranquilas hacia donde se dirigían. Era como ese momento en el que, al jugar una partida de ajedrez, sacrificas una pieza para salvar al rey. La tripulación sabía que estaba tomando la decisión correcta, aunque el tiempo a su favor se estaba agotando rápidamente. El problema, sin embargo, era que los recursos se estaban agotando rápidamente. La escasez de comida y agua potable se hacía más evidente con cada día que pasaba, creando una presión que solo aumentaba. El hecho de haber encontrado un lugar rico en peces ya no era suficiente para garantizar la supervivencia. A medida que avanzaban hacia aguas más tranquilas, una sensación de urgencia comenzaba a crecer. ¿Cuánto más podrían resistir? El mar, a pesar de su belleza y generosidad, también podía ser implacable, y eso estaba más claro que nunca para la tripulación. Al final, ¿qué vale más, tener tiempo o tener los recursos para llegar hasta el final? El dilema se volvía cada vez más difícil de ignorar. Aunque la desviación les dio un alivio momentáneo, la tensión no desapareció. La realidad de la situación empezó a imponerse con más fuerza. El viaje hacia la costa se estaba alargando, y el regreso, que parecía prometedor, ahora se veía dilatado por la incertidumbre del tiempo y las condiciones. El miedo de no llegar a tiempo, sin suficiente comida, era palpable. Era el tipo de situación en la que, aunque sabes que estás haciendo todo bien, no puedes dejar de preguntarte, ¿valdrá la pena el sacrificio? ¿Y si la tormenta se acerca antes de que puedan completar la desviación? El mar, como siempre, traía más preguntas que respuestas, y el viaje, con todos sus obstáculos, seguía adelante sin garantías. El desespero empezó a instalarse a medida que los días pasaban y la situación se volvía cada vez más crítica. La escasez de comida y agua se había convertido en un problema tan grande como la propia tormenta que los perseguía. Aunque habían pescado bastante, la tripulación ya no sentía la satisfacción de las capturas, solo el peso de la supervivencia. El cansancio físico y mental comenzó a cobrar su precio. Los rostros, antes llenos de determinación, ahora estaban marcados por el agotamiento. Cada movimiento parecía un esfuerzo sobrehumano. Y, aunque había peces a bordo, la sensación de que algo seguía escapándose era ineludible. El mar, que antes era una fuente de esperanza,
ahora parecía un enemigo implacable. Lo peor era el silencio opresivo. Ese tipo de silencio que se siente en la piel, como una sombra, mientras el tiempo pasa y la espera se vuelve insoportable. Fue entonces cuando, como un destello de esperanza, vieron algunos barcos a lo lejos. Al principio, la idea de pedir ayuda parecía la solución más sensata. El agua fresca podría ser la diferencia entre la vida y la muerte en ese momento. Pero, al acercarse, el temor de que los otros barcos no estuvieran dispuestos a ayudarlos comenzó a crecer. ¿Y qué hacer? ¿Parar e intentar comunicarse o seguir adelante, corriendo el riesgo de perder más tiempo? Quien ha estado en situaciones de urgencia sabe lo difícil que es tomar una decisión cuando cada segundo cuenta. La tripulación, sin embargo, decidió seguir sin perder tiempo, sin saber si había tomado la decisión correcta. A medida que la esperanza los abandonaba, surgió una pregunta constante: ¿hasta cuándo podrían seguir sin que los recursos se agotaran por completo? El mar parecía extenderse sin fin, convirtiendo cada día en una eternidad. Pero hay algo poderoso en la lucha por la supervivencia. Es como si, en el fondo, la necesidad de continuar, de superar los límites, fuera lo que mantenía a todos en pie. El desafío es mantenerse firme, incluso cuando las fuerzas están agotándose. Y, por más difícil que fuera, sabían que el único camino hacia la salvación era seguir adelante, día tras día, con la esperanza de que la tierra finalmente aparecería en el horizonte. Pero el mar siempre traía nuevos desafíos. Finalmente, después de días de tensión e incertidumbre, la tan esperada tierra apareció en el horizonte. Un pequeño punto en el vasto mar, pero para la tripulación, eso significaba mucho más que una simple línea al fondo. Era como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros, y el miedo que los había acompañado durante todos esos días de lucha comenzaba a disiparse. No era solo la tierra firme lo que estaban avistando, era la promesa de seguridad, de hogar, de descanso. Pero, como siempre nos enseña la naturaleza, cuando pensamos que ya estamos cerca del final, ella nos sorprende con algo inesperado. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Entre las olas, apareció un delfín, pero algo no estaba bien con él. A diferencia de sus movimientos ágiles y rápidos, el delfín claramente estaba en dificultades. Su cola estaba atrapada en una red de pesca, algo familiar para la tripulación, pero igualmente angustiante. El animal luchaba, tratando de nadar con dificultad, y algo en sus profundos ojos hizo que los pescadores sintieran una urgencia inexplicable por ayudar. ¿Qué hacer en un momento como ese? ¿Seguir rumbo a la tierra o interrumpir todo para rescatar a un ser marino en apuros? Esa fue la gran cuestión que la tripulación tuvo que resolver, y, por más que el objetivo fuera la seguridad, algo dentro de ellos sabía que ignorar el sufrimiento de una criatura no era el camino a seguir. Quien haya tenido la oportunidad de enfrentarse al sufrimiento de un ser inocente sabe exactamente de lo que hablo. La decisión de ayudar al delfín no fue instantánea para todos, pero pronto se convirtió en unánime. Como un equipo que ya había aprendido a confiar mutuamente, la tripulación sabía que no podían continuar en paz sabiendo que un ser vivo estaba en peligro. Y allí, en medio del océano, lejos de todo, se dio una lección importante. En momentos de crisis, lo que marca la diferencia no son las circunstancias, sino lo que decidimos hacer con ellas. El viaje hacia la tierra puede ser corto, pero si no tienes compasión en el camino, ¿qué es lo que realmente estás conquistando? Así, la tripulación del Golden Delight sabía que su misión no era solo pescar o regresar a casa, sino también actuar con humanidad, incluso cuando el mar los ponía a prueba hasta el límite. ¿Y qué vendría después? Bueno, eso era algo que no podían prever, pero sabían que ya no estaba en sus manos, sino en las del delfín. A medida que el delfín se acercaba al barco, la tripulación se vio ante un dilema moral que requeriría más que fuerza física o habilidad náutica. Era una decisión de humanidad. El delfín estaba visiblemente herido y atrapado, y la ayuda parecía urgente. Pero la gran pregunta que flotaba en el aire era, ¿seguir con la misión o detenerse y arriesgarse a perder más tiempo? La situación era desesperada, pero había algo en la mirada de ese animal que pedía socorro. El mar, con su vastedad e inmensidad, tenía una manera de hacer que las decisiones más difíciles surgieran en los momentos más inesperados. Por un momento, parecía que el destino del delfín estaba en las manos de los pescadores, pero en realidad, esa elección decía más sobre ellos que sobre el propio delfín. Entonces, decidieron que salvar al delfín era más importante que cualquier otra cosa. Fue una elección impulsada por la empatía, una emoción que, incluso en medio del cansancio extremo y la escasez de recursos, nunca se pierde. Sabían que, al ayudar al delfín, estaban haciendo lo correcto.
Este simple pero profundo gesto mostraba que, incluso en la desesperación, siempre hay una línea de esperanza, una manera de actuar con compasión. En el fondo, todos en la tripulación sabían que el mar, a pesar de su carácter despiadado, también podía ser un lugar de gran aprendizaje. ¿Quién no se ha encontrado alguna vez en una situación en la que, al hacer lo correcto, la recompensa no sea inmediata, sino una sensación de bienestar que trasciende la lógica? La decisión fue tomada de manera unánime, y algo en el corazón de cada miembro de la tripulación les decía que este rescate tenía un significado mayor que simplemente salvar a un delfín. A veces, los mayores desafíos de la vida no están en los obstáculos visibles ante nosotros, sino en las decisiones que tomamos ante la adversidad. Y cuando el delfín, en toda su fragilidad, los miró, era como si estuviera pidiendo algo más que un simple rescate, estaba pidiendo una conexión. Lo que realmente queda para nosotros después de tomar decisiones difíciles es el entendimiento de que, al final, todas nuestras acciones reflejan el tipo de ser humano que elegimos ser. El mar, con toda su dureza, les enseñaba a los pescadores que, incluso en las peores condiciones, siempre hay espacio para hacer el bien. Y ahora, con la decisión tomada, lo que vendría sería la verdadera prueba de lo que estaban dispuestos a hacer para salvar una vida. Con la decisión tomada, el capitán del Golden Delight no dudó. Viró el barco hacia el delfín, que estaba atrapado y luchaba contra la red. La aproximación fue cuidadosa, ya que el animal, aunque debilitado, aún tenía fuerzas para nadar y trataba de alejarse. Sin embargo, con el peso de la red, ya no podía moverse con la agilidad característica de la especie. Fue en ese momento que la tripulación se dio cuenta de cuán inmenso e intimidante puede ser el océano, y cómo, a veces, hasta los seres más majestuosos de la naturaleza pueden ser víctimas de la brutalidad humana, representada por las redes perdidas en el mar. La misión estaba clara: no dejar que el delfín pereciera debido a un error cometido por otros. Mientras el barco se acercaba, los pescadores, con la experiencia que tenían en el manejo de redes, se prepararon para la captura. Sabían que la situación requería delicadeza y rapidez. Usaron sus propias redes, no para pescar, sino para salvar. Era como si el mismo mar los hubiera desafiado a elegir un lado. Se acercaron al delfín con cautela, esperando que el animal, ya exhausto, no tuviera más fuerzas para esquivar. Cuando el delfín estuvo más cerca, los pescadores lograron tirarlo hacia el lado del barco, con mucho cuidado, para que el esfuerzo no causara más daños a él. Fue una operación meticulosa, donde cada movimiento fue pensado y ejecutado con precisión. No solo estaban rescatando una vida, sino reafirmando su conexión con el océano. Tras lograr retirar la red, el equipo inspeccionó al delfín para asegurarse de que no tuviera otras heridas graves. Aunque el rescate fue una victoria, sabían que aún debían asegurarse de que el animal estuviera bien. Fue un momento de pura empatía, donde la vida, ya sea humana o animal, se convertía en la prioridad. Como si en respuesta al cuidado, el delfín, al ser devuelto al mar, dio un salto majestuoso, mostrando su recuperación y gratitud. La tripulación, aunque cansada y desgastada por la larga travesía, sintió una ola de gratitud y conexión con el océano, como si el mar, de alguna manera, los hubiera recompensado por su elección. Y allí, en medio de ese vasto océano, la tripulación sabía que, al tomar la decisión correcta, se habían convertido en parte de algo mucho más grande que ellos mismos. El regreso a la costa fue un momento de profunda reflexión para todos en la tripulación. Aunque el viaje se había extendido más tiempo de lo previsto, y el rescate del delfín había añadido horas preciosas al cronograma, sentían que había algo más grande en juego. El viaje no solo trataba de los peces que traían de vuelta o las ganancias que asegurarían, sino del aprendizaje y las experiencias vividas. La cantidad de pescado que habían capturado durante los días anteriores ahora parecía un segundo plano, pues el verdadero tesoro estaba en cada decisión que tomaron, en cada acto de compasión y coraje frente a las dificultades. El mar, con su inmensidad y sus desafíos, de alguna forma, los había transformado. La travesía, por más desafiante que hubiera sido, ahora estaba cerca de concluirse. La costa, que antes parecía distante e inalcanzable, ahora estaba al alcance. Pero lo más interesante ocurrió justo después del rescate. Cuando menos lo esperaban, vieron otro delfín saltando al lado del barco. La tripulación, sin saber a ciencia cierta si era el mismo animal que habían salvado, creyó que sí. Era como si el delfín estuviera agradeciendo, a su manera, la ayuda recibida. Tal vez, en el fondo, todos nosotros, en momentos de adversidad, necesitamos una señal de que nuestras acciones tienen un propósito mayor.
Y allí, entre las aguas tranquilas que finalmente habían encontrado, la tripulación sintió que el mar, en su vastedad e imprevisibilidad, les había mostrado una verdad inquebrantable. La bondad y la compasión siempre regresan, de alguna forma. Al finalmente alcanzar la costa, el cansancio dio paso a una sensación de victoria silenciosa. El viaje había sido largo y difícil, pero lo que importaba ahora era lo que habían conquistado más allá del pescado: el respeto por la naturaleza, la experiencia de tomar decisiones difíciles, y lo más importante, la conciencia de que, incluso en las situaciones más desafiantes, aún hay espacio para hacer la diferencia. El pescado que llevarían para vender era, sin duda, una buena recompensa, pero el verdadero valor estaba en la historia que ahora podrían contar. La experiencia se había transformado en algo único, una lección no solo sobre el mar, sino sobre la vida misma. Y, mientras descendían hacia la tierra firme, todos sabían que el verdadero viaje comenzaba allí.